En agosto de 2024, Nico Paz dejó el Real Madrid. Su destino, el Como 1907, recién ascendido a la Serie A. Traspaso por 6 millones de euros, con el Madrid reservándose el 50% de sus derechos y una opción de recompra. Un movimiento calculado, pero lo que convenció a Nico no fue el dinero ni la ciudad, fue Cesc Fàbregas. El técnico español estaba construyendo algo diferente en el lago de Como, un proyecto basado en jóvenes, juego ofensivo y atrevimiento, y necesitaba un mediapunta creativo con pausa, visión y una zurda capaz de romper líneas, alguien como Nico. Para él la propuesta era exactamente lo que necesitaba tras un año entrenando con estrellas, pero jugando pocos partidos. Protagonismo, confianza y partidos de verdad. Ahora bien, el Como no era un recién ascendido cualquiera. Detrás había una inversión multimillonaria, pero aún así el reto era enorme. Adaptarse a la Serie A y construir una identidad desde cero. Tanto Nico como el Como estaban en la misma situación, con todo por demostrar. Nico debutó contra el Cagliari entrando en la segunda parte con el Como perdiendo 1-0. Mostró personalidad desde el primer balón, se ofreció, pidió la pelota y generó peligro entre líneas. La prensa italiana empezó a tomar nota. Fàbregas le dio su primera titularidad contra el Bolonia. Un partido sólido, activo en la circulación, pero nada del otro mundo. Bien, sin más. Y Nico necesitaba algo más que bien para justificar su fichaje. Ese algo más llegó en Bérgamo. Contra el Atalanta, Nico fue determinante. Provocó un gol en propia puerta con un disparo desde fuera del área y asistió a otro. Ya no era el chico nuevo, era el jugador al que los rivales tenían que vigilar. Contra el Verona aportó otra asistencia en una remontada. Llevaba 3 partidos en los que el nivel no bajaba. Y entonces llegó la llamada que llevaba años esperando. Argentina lo convocó. ¿Recordáis que la Federación Española nunca se fijó en él? Pues Scaloni sí. Debutó en el Monumental de Buenos Aires y en 13 minutos asistió a Messi para el 6º gol frente a Bolivia. Su primera pelota importante con la albiceleste y se la puso en bandeja a su ídolo. Bueno, debutó Nico, que también tiene muchísima calidad, un chico muy joven, que entiende perfectamente el juego, que está con un entrenador que es amigo, lo conozco y lo hace crecer muchísimo y bueno, ojalá sigan apareciendo jugadores de este tipo. Cuando Messi habla así de ti, con 19 años, algo estás haciendo bien. Nico volvió a Italia con la confianza por las nubes. Contra el Parma controló en el área y remató cruzado. Su primer gol con el Como. Después el Como entró en una mala racha, pero Nico siguió rindiendo. Contra el Génova dio la asistencia del único gol de su equipo, un empate vital para la permanencia. Nico estaba a buen nivel, pero el equipo no tanto. Una derrota y 2 empates seguidos en partidos que tenían que ganar. Contra la Roma marcó el segundo gol que remató el partido. Una victoria contra un grande que confirmaba que el Como no solo había venido a sobrevivir. El Lecce vivió un partido que lo definió como jugador. Falló un penalti en el minuto 31, pero no se escondió. Siguió pidiendo el balón y anotó un golazo y cuando Fàbregas lo sustituyó, la afición lo despidió con una ovación. Ese gesto dice más que cualquier estadística. Contra la Lazio sufrió una entrada durísima que le obligó a retirarse. Parecía que podía ser grave, pero por suerte Nico solo se perdió un partido. Volvió pronto y volvió marcando. Entró de suplente en el 75 y en el tiempo añadido selló la goleada con un gol de zurda. 4-0. El Como estaba fuera de la zona de descenso. En la segunda vuelta visitaron Bérgamo otra vez. Y otra vez Nico fue lo mejor del Como. Marcó el único gol de su equipo en un partido muy disputado. Perdieron, pero su rendimiento dejó claro que ya era la referencia ofensiva del equipo. No era casualidad que el Como siempre fuera más peligroso cuando el balón pasaba por sus botas. Su rendimiento estaba siendo tan bueno que el Como intentó comprar al Real Madrid el 50% de los derechos que se había reservado. Pero claro, el Madrid dijo que no. Sabían lo que tenían. Y contra la Fiorentina llegó probablemente su mejor momento de la temporada. Recibió fuera del área, se perfiló y soltó un zurdazo que se coló por la escuadra. Golazo. Fue el mejor jugador del partido y el gol se hizo viral en redes sociales. Y es que Nico se crecía contra los grandes. Asistencia clave contra el Napoli en una victoria. Y asistencia del único gol contra el Milan. Scaloni volvió a convocarlo para el clásico sudamericano. Ya no era una convocatoria puntual, era parte del proyecto. En el tramo final de liga, Nico siguió sumando. Asistencia contra el Lecce y doblete de asistencias contra el Cagliari. Partido en el que la prensa italiana lo incluyó en el 11 ideal de la jornada. El Como acabó 10º en la Serie A. Un equipo que había empezado con el descenso como amenaza terminó en la mitad de la tabla. Y Nico fue parte fundamental de esa transformación. Sus números, 6 goles y 9 asistencias en 35 partidos. Y el premio al mejor jugador sub-23 de la Serie A. Ese verano, Inter y Tottenham intentaron ficharlo. Se habló de cifras cercanas a los 80 millones de euros. Pero tanto el Madrid como Nico rechazaron todas las ofertas. El plan siempre fue el mismo. Una temporada más en Como para seguir creciendo y después volver. Nico se quedó. Creía en el proyecto de Fàbregas. Y lo que nadie esperaba es que la segunda temporada iba a ser todavía mejor. Si la primera temporada del Como fuera de supervivencia, la segunda tenía que ser la del salto. Y lo mismo aplicaba a Nico. Ya no era un chico que venía a adaptarse. Ahora era el referente ofensivo de un equipo que quería mirar hacia arriba. Ambos habían demostrado que pertenecían a la Serie A. Ahora tocaba demostrar que podían competir por algo más. El Como eliminó al Sud-Tirol en primera ronda de la Copa Italia. Y apenas una semana después arrancó la Liga. En el primer partido, Nico ya dejó su tarjeta de visita. Gol y asistencia en una victoria 2-0 contra la Lazio. El año anterior necesitó varias jornadas para aparecer. Este año fue decisivo desde el minuto 1. Si alguien dudaba de su primera temporada, este partido resolvió la pregunta rápido. Tras perder contra el Bolonia, llegó el parón de selecciones. Scaloni volvió a convocarlo para los partidos contra Venezuela y Ecuador. Todavía no era titular, pero cada convocatoria lo acercaba más al 11. De vuelta en Italia, marcó contra el Génova en un empate a 1. Buen gol y resultado agridulce. El Como necesitaba ganar estos partidos si quería aspirar a algo más que la permanencia. Y 6 días después llegó la respuesta. En Florencia repartió 2 asistencias en una victoria 1-2. El Como empezaba a ganar fuera contra rivales serios. Mientras tanto avanzaban en la Copa Italia, eliminando al Sassuolo en un partido en el que Nico descansó. En Liga contra el Cremonese, Nico volvió a marcar, aunque el partido acabó en empate a 1. Él seguía cumpliendo, pero al equipo le costaba rematar las victorias. En el siguiente parón internacional, Scaloni le dio algo que no había tenido hasta ahora: protagonismo real. 90 minutos contra Venezuela y 32 más contra Puerto Rico. Ya no entraba los últimos 10 minutos con el partido resuelto, ahora jugaba partidos enteros. Con 20 años estaba ganando un puesto en la selección campeona del mundo. Y de vuelta en Italia llegó el partido que marcó el primer tramo de la temporada. Juventus en casa. Y Nico fue demoledor. Asistencia y gol en una victoria 2-0.
Este era el tipo de actuaciones que hacían que el mundo del fútbol tomara nota. El Como había empezado muy bien la temporada, pero después de 3 empates bajaron del quinto al séptimo puesto. Se repusieron con una victoria contundente frente al Torino fuera de casa, y Nico marcó. Pero lo más interesante fue lo que pasó fuera del campo. El periodista argentino Gastón Edul sacó la exclusiva de que el Real Madrid quería adelantar su regreso y ficharlo en enero. La noticia generó mucho ruido, pero finalmente no se cumplió. De momento, Nico se quedaba en el Como. 4 días después, contra el Sassuolo, dio otra asistencia en una victoria 2-0, e incluso estuvo a punto de marcar de chilena en una jugada que se hizo viral. Y aquí hay que parar un momento para ver los números, porque son difíciles de creer. Con 13 jornadas disputadas, Nico Paz era el máximo goleador de la Serie A con 5 goles, y también el máximo asistente con 5 asistencias. Las dos cosas a la vez. Además, llevaba 5 premios MVP. El mejor jugador del campeonato italiano tenía 20 años y jugaba en un equipo que hace 2 temporadas estaba en segunda. Pero la Serie A no perdona. Contra el Inter llegó un baño de realidad. Paliza. Perdieron 4-0. Aunque incluso en una derrota así, Nico dejó un momento para el recuerdo. Este regate a su compatriota, Lautaro Martínez. El último partido del año fue una victoria contundente 0-3 contra el Lecce, con Nico aportando gol y asistencia. Buen cierre a un 2025 en el que se había consolidado como uno de los mejores jugadores jóvenes de Europa. Además, el Como estaba sexto en Liga. Contra el Milán, Nico hizo todo lo posible, pero Mañán le sacó una mano increíble y otro disparo suyo acabó en el travesaño. Uno de esos días en los que el fútbol no te deja ganar. El Como perdió 1-3. Pero si algo había demostrado Nico es que los malos partidos nunca le duran. 4 días después visitaron al Lazio. Marcó el primero en el 24, falló un penalti en el 35, no se desanimó y en el 49 marcó su segundo. Doblete en una victoria 0-3 fuera de casa, la mejor respuesta posible. En Copa contra la Fiorentina, otro gol. Victoria 1-3. El Como seguía avanzando en un torneo que empezaba a tomarse muy en serio. Contra el Atalanta llegó su peor partido de la temporada. Impreciso, lento, desconectado. Y para colmo, tuvo la oportunidad de empatar en el último minuto desde el punto de penalti. Y lo falló. Había lanzado 3 penaltis con el Como y había fallado los 3. En total 5 penaltis desde el Castilla hasta ahora. Y solo ha marcado uno. Este es, sin duda, uno de sus puntos débiles. Y es un problema que si quiere dar el salto definitivo, va a tener que resolver. El Como venció en penaltis al Nápoles. Estaban en semifinales de la Copa Italia. Pero en Liga perdieron contra la Fiorentina. Contra el Milán, Nico volvió a marcar en un empate. Esta vez sí que consiguió superar a Mañán. Y entonces llegó el partido más grande de la historia reciente del Como. Semifinal de la Copa Italia contra el Inter. 2 años antes este equipo jugaba en la Serie B. Ahora estaba a 180 minutos de una final. El partido de ida acabó 0-0. Todo abierto para la vuelta. De vuelta en Liga ganaron 2-1 tanto al Cagliari como a la Roma. Contra Pisa, goleada 5-0. Y Nico marcó uno de ellos. Estaba desatado. Hasta usó al árbitro para regatear a su rival. El Como estaba en racha, y la tabla lo reflejaba. Estaban cuartos a 11 jornadas del final de Liga. Si mantenían ese puesto, jugarían la Champions la temporada siguiente. En el parón de marzo, Scaloni lo convocó de nuevo. Contra Mauritania, Nico jugó los 45 minutos de la primera parte y marcó su primer gol con la albiceleste. Un golazo de falta directa. Contra Zambia jugó 16 minutos desde el banquillo. Argentina lo estaba dosificando, pero ya formaba parte del grupo de jugadores con los que Scaloni contaba para el Mundial. Y llegamos a un partidazo. Contra el Inter otra vez. Pero nada que ver con aquel 4-0 de diciembre. Este fue uno de los mejores partidos de Nico Paz como profesional. Incluso en la derrota. Desde el minuto 1 salió enchufado. En el 35 su disparo provocó el rebote que acabó en gol. Y en el 44 llegó su golazo. Recibió, se acomodó y soltó un disparo que nadie pudo parar. 2-1 al descanso para el Como. Pero el Inter igualó el partido. Nico siguió apareciendo. Provocó un penalti en el 86 y Dacuña puso el 3-4. Lo siguió intentando, pero no fue suficiente. Derrota. Fue de esas actuaciones que demuestran que un jugador está un escalón por encima de lo que su equipo le permite. El Como empezó desconectado contra el Sassuolo. Iban perdiendo 2-1 cuando Nico Paz se sacó este golazo de la nada. Una especie de vaselina con la cabeza que sorprendió al portero. 2-1 justo antes del descanso. También estuvo a punto de marcar otro golazo. Pero al final no fue suficiente. Segunda derrota seguida. A día de hoy el Como va quinto en la Serie A. Con ese puesto estarían clasificados para Europa League. Pero a solo 2 puntos de Champions, el equipo tiene que seguir soñando. Además, aún tiene la vuelta de las semifinales de Copa contra el Inter. Un equipo que hace 2 años estaba en Serie B, peleando por Europa y por un título. El Como es el segundo equipo más goleador de la Liga Italiana, y también el que menos goles recibe. Y la evolución de Nico ha sido idéntica. A estas alturas es el segundo máximo goleador de la Serie A, solo por detrás de Lautaro Martínez. Todo apunta a que esta será su última temporada en Como. El Real Madrid aún no ha decidido si activar la recompra, pero no pueden dejar escapar este talento. Lo que está claro es que Nico no llegaría para sentarse en el banquillo, sino para competir. Salió del Madrid con 19 años, porque necesitaba lo que Ancelotti no le daba, confianza y minutos. Los encontró en el lago de Como, y ahora, 2 temporadas después, puede volver siendo un jugador completamente distinto. La historia aún no está terminada, pero todo apunta a que lo mejor está por llegar. Y el proyecto del Real Madrid es ilusionante, con otras jóvenes promesas como Endrick, Güler, Mastantuono o Hausen. Y de todos ellos tengo un vídeo repasando su trayectoria. Si te ha gustado esos te van a encantar. Así que no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!